El video que verás A continuación, presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. Never in my wildest dreams did I think when I told Gary something bad is going to happen, did I think it was going to be this. Esta es una historia real. I can't imagine what Gary must have been going through and how he must have felt being so alone and so far out there. Por petición de los supervivientes, los nombres han sido cambiados. He said that the longer he stood and looked at it, the more spooked that he got, the feeling of dread, the sixth sense that he needed to get out of there. Por respeto a los fallecidos, el resto está contado exactamente como ocurrió. 911, what is the address of your emergency? I'm not sure. I'm at my brother's house. Just a minute. It's 20 Pine Street in Ruth. And what is your emergency? My brother, he's missing. How long is it? I don't know. He went on a hike and he was supposed to be back 2 days ago. About a week or so, I think. What is his name? Gary Hinge. En julio del 2017, Gary Hinge desapareció mientras realizaba una excursión al aire libre en Nevada. Los extraños y espeluznantes acontecimientos que siguieron nunca llegaron a trascender a los principales medios de comunicación. Esta cinta documenta las semanas posteriores a la desaparición de Gary. Se recomienda discreción. Horror en el Alto Desierto. La primera vez que supe que algo andaba mal, Dice Beverly Hinge, la hermana de Gary. fue cuando estaba al teléfono con mi editor y Simon, compañero de cuarto de Gary, continuaba insistiendo en llamar. Así que cuando colgué, llamé a Simon de inmediato y me dijo que mi hermano llevaba 2 días de retraso. Eso no es habitual en Gary. Gary, según ella, no sería capaz de dejar a su perra Tuca tanto tiempo sola, sobre todo sabiendo que Simon saldría pronto de viaje, por lo cual Beverly alistó sus maletas y se dirigió a Ruth, lugar donde vivía su hermano. Necesitaba saber que él estaba bien. Realmente creí que regresaría. Concluye. Gal Robert, una periodista encargada de cubrir el caso, se enteró de todo lo que ocurría con Gary cuando el encargado de la emisora de radio para la que trabajaba le avisó que era necesario cubrir todo lo relacionado con el caso, ya que ningún otro medio lo estaba haciendo. El caso, según Gal Robert, había dejado de interesar a los medios de comunicación, por lo cual ella vio una excelente oportunidad para investigar a fondo. Según la opinión de sus allegados, Gary era una persona profundamente confiable y amable, alguien que amaba, sobre todas las cosas, la vida al aire libre, por lo cual trabajaba realizando largas caminatas a través de los bosques de Nevada, contratado por una empresa que se dedicaba a mapear terrenos montañosos para cazadores y excursionistas. Además, aseguraban que era una persona muy inteligente, aunque bastante reservada, le gustaba estar a solas en su habitación, en su computadora realizando videos o trabajando en su maqueta de trenes, algo que lo apasionaba a gran medida. Robert, quien realizó una exhaustiva investigación sobre la vida de Gary, aprendió de él que era una persona profunda, pues aunque solitaria, era incapaz de conectar de forma eficiente con los demás. He loved to be by himself out in the wilderness. He loved hiking and being adventurous. Any train he was drawn to. He loved trains. Simon, compañero de cuarto de Gary, recuerda los primeros días de la desaparición de su amigo. La primera vez que supe que algo andaba mal fue cuando me pidió que cuidara a su perra Tuca antes de salir de viaje, y él nunca
nunca la abandonaba. Siempre la llevaba con él. Además, actuaba muy raro. Pasado 2 días de la fecha de su regreso, me pareció que algo extraño ocurría. En ese momento, Beverly intentó contactar con su hermano, pero este no respondió. Al llegar a Ruth, encontró a Simon y a Tuka esperándola en la entrada de la casa. Simon debía tomar un vuelo en el aeropuerto de Las Vegas y tenía prisa. Ante las preguntas de Beverly, Simon no supo qué contestar. Para ella, esta era una actitud extraña, pero en ese momento no le prestó mayor atención. Sin respuesta de su hermano, tomó la única decisión disponible: llamar a la policía. Gal Robert, por su parte, contactó con Beverly para conocer su versión de los hechos, pero esta no quiso atenderla. Para Robert, aquella fue una actitud incomprensible, sobre todo porque en ese momento todos habían dejado de tratar la historia de Gary, y su investigación podía dar una respuesta a todo el misterio. So guys, I'm here hiking around, and this is one of the cool secrets I have in the wilds of Nevada is this cemetery from the late 1800s. Give you an idea of where I had to hike from is that mountain way over there is my truck's on the other side of it. So hiked over that mountain and I'm way out this way now. Hiking around. Simon asegura que Gary no realizaba nada parecido al senderismo. Sus excursiones llevaban días y días. Era más un tipo de supervivencia en la naturaleza. Al principio, Beverly no perdía la esperanza de encontrar a su hermano con vida, pues desde pequeño se caracterizó por ser intrépido, capaz de valerse por sí mismo. Gal Robert señala que Beverly y Gary no tenían una muy buena relación. Ella lo culpaba de ser el responsable por la pérdida de sus padres. Y es que Gary, siendo muy pequeño, ocasionó que sus padres tuvieran un accidente mortal, dejando a Beverly encargada de todo a muy corta edad. Gal Robert comparte la opinión de Simon. Para ella, Gary no realizaba ninguna clase de senderismo. Era más un survivalista, alguien que salía por semanas a la naturaleza con apenas equipamiento, con el afán de vivir de la tierra. Simon aclara que para él ese tipo de experiencias eran muy chocantes, y es que cuando apenas se conocieron, Gary lo invitó a pasar unos días en la naturaleza. Para él resultó la peor experiencia de su vida, aunque recuerda con emoción las estructuras del siglo XIX que encontraron perdidas en medio de la nada. No era de extrañar entonces que la búsqueda de Gary tuviera tantas dificultades. Esto sobre todo porque el día en que partió no le dijo a nadie a dónde iba, ni dejó pistas tras de sí. Nadie sabía ni tenía idea por dónde empezar a buscarlo. La policía, en su afán de obtener alguna huella que los llevara al paradero de Gary, decidieron rastrear su teléfono, pero este fue otro callejón sin salida, pues el mismo Gary lo había apagado poco después de salir de casa. La falta de pistas y el desconocimiento del paradero de su hermano hizo que Beverly ideara diferentes teorías sobre lo que había ocurrido, y una de las que más la acosaban tenía relación con Simon. Para ella, era extraño que el amigo de Gary estuviera tan ansioso de salir de la casa el mismo día que avisó de su desaparición. It just didn't feel right, so I let the cops know. You know, I just don't trust him. There's just something. To not be concerned at all where your roommate's going to be and, you know, more worried about getting on a plane than somebody missing that's supposed to be your friend close to you. Para Simon, esas acusaciones tenían algo de lógica, aunque Gary nunca le avisó a dónde iba de excursión, y de haberlo preguntado seguro tampoco le hubiera dicho. Era normal que Beverly, en medio de su dolor, buscara algún chivo expiatorio para culpar. Aunque una incógnita queda en el aire para Simon. ¿Por qué él debía saber dónde estaba Gary y su hermana, quien se supone se preocupaba más por él, no tenía ninguna pista de su paradero? En Ruth, el pueblo donde vivía Gary, se tomó su desaparición como algo muy serio. Las fuerzas policiales buscaron en cada uno de los lugares comunes y lanzaron toda una red de búsqueda para localizarlo. Ruth era un pueblo pequeño, dice Beverly. No es normal que
desaparezca alguien. Para muchos que conocían a Gary, escuchar de su desaparición fue algo más que preocupante. Sabiendo los parajes por donde se movía, las técnicas de excursión que utilizaba y además lo complejo de su actividad, era normal pensar que encontrarlo iba a ser una tarea casi imposible. 2 días después de reportada su pérdida, apareció la primera pista importante en el caso de Gary. Su camioneta había sido encontrada. El vehículo fue hallado a 88 kilómetros del pueblo. El primer gran misterio radicaba en la ubicación de la camioneta. Para sus conocidos, Gary nunca hubiera dejado su vehículo en un sitio como ese, un terreno baldío en medio de la nada. Simplemente algo no andaba bien. Bill Salerno, investigador privado, fue contratado por Beverly para encontrar a su hermano. Para él, el terreno donde desapareció Gary, además de hermoso, es muy peligroso e implacable, repleto de amenazas, acaso desconocidas para la mayoría de personas. Con el hallazgo de la camioneta, el caso de Gary se popularizó entre la población. Muchas personas se unieron en la búsqueda. Sin embargo, se debía tener presente que la desaparición se ocasionó en el momento más caluroso del verano, época en la que es normal que las personas se pierdan en esos parajes debido a la deshidratación, lesiones o golpes de calor. Mientras la búsqueda se realizaba, Beverly se quedó en casa de Gary a la espera de cualquier señal de vida que éste pudiera hacer llegar. De forma paralela, Bill Salerno se contactó con el investigador principal del caso, quien era un viejo amigo suyo, para conocer los pormenores de la investigación. Fue cuando el segundo gran misterio que envolvía la aparición de la camioneta se hizo evidente. That the officer asked me if Gary had any enemies or if I knew anybody that may want to hurt him. I asked the officer why. Why would he ask that? And in confidence, they told me that they had evidence that Gary did not drive his truck out there. La policía informó el descubrimiento de huellas desconocidas en el interior y el exterior de la camioneta de Gary. No obstante, se hallaban cubiertas de cicatrices, por lo cual no se podían identificar. Sin embargo, lo más extraño de todo es que se encontraron huellas de pies descalzos rodeando el vehículo. Beverly no entendía qué había podido pasar con su hermano. Quizá alguien robó su camioneta mientras él realizaba senderismo o recogió a alguna persona en medio de la carretera que luego le hizo daño. No sé. En este punto muchas cosas pasaban por mi cabeza. Bill Salerno confiesa que Beverly no descartaba del todo que Simon estuviese involucrado en la desaparición de su hermano. Incluso él también lo veía como un sospechoso. Sin embargo, la investigación subsiguiente lo descartó, aunque en medio de sus averiguaciones dio con una nueva pista. Al parecer, Gary hablaba con alguien del pueblo a través de las redes sociales. Esa persona se sentía atemorizada por comentar su relación con Gary, sobre todo entendiendo que vivían en una comunidad muy pequeña, donde personas con otras orientaciones sexuales no son muy bien vistas. Esto no sorprendió a Beverly, pero hacía comprender el comportamiento taciturno de Gary. Lo que sí la sorprendió fue el descubrimiento de un sobre con dinero en la camioneta de su hermano. Esto indicaba que su desaparición no tenía relación con un robo. Sin contar con más evidencias, y tras encontrarse con diferentes callejones sin salida, la policía informó a Beverly que las búsquedas quedaban suspendidas. Esta fue una noticia devastadora para ella, al punto de que el impacto la llevó a sufrir un ataque, necesitando atención hospitalaria. This was the largest search and rescue that Nevada had ever seen. And when they finally called it off, everyone was just so shocked. But I mean, you can't search the entire state of Nevada. It's just too vast, it's too broad. And it had been so long that the chances of finding him and finding him alive were slim to none. Bill Salerno explica que detener la investigación solo era cuestión de tiempo. Ni las huellas dactilares encontradas en la camioneta, ni ninguna de las otras pistas ayudaban a crear un camino para el esclarecimiento del caso. Fue entonces cuando los seguidores de Gary comenzaron a aparecer, y todo se puso de cabeza.
La primera en enterarse fue Gal Robert, quien recibió una llamada de parte de una fuente que la impelía a investigar el blog de Gary. Esta persona le contaba extrañas historias sobre las publicaciones del blog y además aseguraba saber dónde estaba Gary, saber qué le había ocurrido. Y de inmediato todas las noticias comenzaron a hablar de esa novedad. Beverly, al enterarse, de inmediato se dirigió a leer las publicaciones y lo que encontró la sorprendió. Sin embargo, dice Bill Salerno, con lo que hizo, lo único que ella logró fue entorpecer la investigación. I'm trying to navigate through everything on his blog, you know, going through the operator stuff and everything. And I finally get in there and I realize he has 50,000 viewers. I was shocked. Ni una sola persona en la vida de Gary conocía su blog, lo cual es realmente sorprendente. Considerando la cantidad de seguidores que tenía, eso dice mucho, si lo piensas bien. Medita Bill Salerno. Su blog se llamaba Nunca hagas senderismos con auriculares. En él, Gary mostraba a sus seguidores diferentes técnicas para sobrevivir en la naturaleza, además de contarles los pormenores de sus caminatas y cada una de las sorpresas que iba descubriendo en las montañas de Nevada. Kicking over a rock once. Had to go to the hospital once I got back to my truck. That was a day hike with a swelling up hand. Tras la desaparición de Gary, su blog tomó una gran popularidad. Las personas comenzaron a comentar y fue en ese sinfín de notificaciones que se topó Beverly al entrar al blog de su hermano. Entre la aluvión de comentarios, uno se destacaba entre todos, aquel que decía: apuesto a que lo encontró. Algo malo le sucedió. They're saying he found it and something bad happened. ¿Found what? De todos los que subió, el video más famoso de Gary fue el último. He trabajado en muchos casos extraños a lo largo de mi carrera, dice Bill Salerno. Y el de Gary fue, con diferencia, el más inusual. Todos aquellos que vieron los últimos videos que subió Gary coinciden en que algo extraño y espantoso le estaba ocurriendo. No podían creer que él hubiera vivido eso solo. Se notaba nervioso, asustado, preocupado por algo que debía, pero que, bajo ninguna circunstancia, quería hacer. Resulta que, en su última excursión, cuando ya llevaba 3 días de caminata, de repente, comenzó a oler humo en el ambiente, sin complicación alguna, y sin saber muy bien de dónde provenía, continuó su camino hasta toparse con una cabaña en medio de la nada. Al contrario de lo que se puede pensar, no era una cabaña normal, sino una vivienda improvisada con palos y tablas. Era de allí de donde salía el humo. Y aunque Gary no era alguien que se asustara fácil, en esa ocasión confesó que se encontraba paralizado del horror. He said that the longer he stood and looked at it, the more spooked that he got, the feeling of dread, the sixth sense that he needed to get out of there. De inmediato, Gary se alejó de ese lugar sin mirar atrás. Esa noche, el terror fue tan grande que durmió con los zapatos puestos por si debía escapar de madrugada. Se sentía vulnerable, acorralado, sobre todo porque no contaba con ningún arma para defenderse. A la mañana siguiente, el miedo llegó a cotas inimaginables cuando, en todo alrededor de su carpa, encontró huellas de pies descalzos. El camino de vuelta le tomó 3 días con sus noches, y en todo el trayecto nunca dejó de sentir que alguien le seguía, que algo lo vigilaba en medio de los bosques. De inmediato, lo que era una historia extraña se convirtió en algo triste al ver cómo los seguidores de Gary se tornaron en su contra. Él, que tanto los admiraba y apreciaba sus comentarios, de pronto se vio fustigado por acusaciones injustas. Casi al instante de postear la historia sobre la solitaria cabaña, sus seguidores pasaron de quererlo a presionarlo, llamándolo perdedor e incluso mentiroso. Todos en los comentarios lo impelían a regresar y obtener evidencias del lugar. Muchos se sentían traicionados, como si de repente Gary utilizara su blog para contar una tonta historia de fantasmas. You know, it broke my heart
to read the comments that said that he was nothing but a lonely loser and that all he was doing was trying to get attention by making shit up and that they didn't believe him. Beverly, consciente de todo lo que tuvo que vivir su hermano, se propuso hacer hasta lo imposible para llevar pruebas a la policía y denunciar esta presión cibernética. No obstante, sin darse muy bien cuenta de cómo, terminó borrando el último video que subió Gary. Of Gary on that blog is him basically telling his followers, okay, here I go, I'll go back. And he doesn't look okay about it. Para todos los que lo vieron, el último video resultaba inquietante. Era allí donde realmente comenzaba el mayor misterio. En este, Gary aseguraba que volvería en busca de la cabaña y que lo grabaría todo para demostrarles que realmente existía. Hey guys, I'm back. Wanted to make a video about the different comments people left on my last video. A lot of you were coming up with some crazy theories on what was out there, what I saw in the woods. Some of you don't believe it. Some of you are asking for the location and want to find it yourself. I'm really against people going out in the backwoods in Nevada without experience. There's a lot of dangers out there, from old mines to just random people, and you can get lost easily. The scenery looks a lot of the same, and if there's no trails, you can get lost and turn around and be out there for days, and if you don't bring enough food or water, you're in real danger. So I don't want to give out the location and just be the one that causes a whole bunch of people to go out in the backwoods in Nevada. I'll go out there, find the shelter again. This time I'll bring my camera and firearm. I have to do some work first, but I plan on leaving on the 22nd, and I'll need a good 6 days to be out there again. It's a good 3 days in and 3 days back, but we're gonna find out what this is, and look forward to another video once we finally get out there. I'll have something for you guys posted. Eso fue lo último que publicó. La última señal de su existencia. A partir de ahí, nadie sabe a dónde fue. Nevada es una zona tan vasta y elevada que encontrarlo resulta prácticamente imposible. El lugar con que tropezó podría estar en cualquier parte. Beverly se lamenta de no haber conocido todo ese otro espectro de la vida de Gary. Los videos, los seguidores, las exigencias eran algo que se le escapaban. De haberlo sabido, reflexiona, nunca lo hubiera dejado ir. El misterio estaba servido. La situación pasó de ser un caso de persona desaparecida a una perturbadora historia de horror. Las preguntas no se hicieron esperar. ¿De quién era la cabaña? ¿Quién vive allí? ¿Dónde está? Y aún peor, si se encuentra en medio de la nada, ¿qué tipo de persona habita allí? Muchos especularon que la persona que vivía en esa cabaña se encontraba allí por alguna razón y que verse de pronto invadido por un desconocido haría que se pusiera de muy mal humor. Por otro lado, las teorías no se hicieron esperar. Antes de que la policía diera de baja el blog de Gary, cientos de personas crearon todo tipo de escenarios sombríos sobre lo que le ocurrió. Algunos llegaron a asegurar que la cabaña en medio de la nada pertenecía a una bruja y que Gary desapareció al encontrarse con ella. Bill Salerno brinda una teoría mucho más plausible. Según él, Gary pudo encontrarse con algún cultivo ilícito y sus dueños, al darse cuenta, lo silenciaron. Sin embargo, lo que parece una explicación razonable para una desaparición misteriosa resultó estar del todo equivocada. Ante la situación, Beverly confiesa que no podía desprenderse de una sensación de malestar. Fue entonces cuando apareció la policía e incautaron todas las pertenencias de Gary, incluyendo los discos duros. La policía trasladó a Beverly hasta la comisaría, donde parecía que querían decirle algo, aunque ninguno tomaba el valor para hacerlo. Nunca se imaginó que la noticia sería tan demoledora. We are
are back with a break in the case of missing hiker Gary Hinch. Was made yesterday when his backpack was discovered by a couple camping in White Pine County. When they woke up in the morning, they found the backpack had been intentionally placed in their campsite. What they found inside has sent a shockwave through the state of Nevada. Hinch's truck was found parked in Eureka earlier this month, but police now say they have evidence that it was parked there to throw off investigators searching for him. They woke up to find Gary's backpack draped on a shovel that they had there. And when they opened it... Los acontecimientos dan un vuelco aterrador cuando descubren lo que había dentro de la mochila de Gary. En esta descansaban todas sus pertenencias, junto con su cámara de video, sostenida por su mano. Según las autoridades, la forma en que cortaron su mano era bastante violenta, era evidente, además que fue puesta en ese lugar porque alguien quería que la encontraran, quería dar un mensaje. Los forenses demostraron que había sido cortada de manera limpia desde hacía más de 5 semanas. Este fue un golpe duro para todos los implicados en el caso. Estaba destrozada por el sufrimiento que él había pasado, dice Beverly, visiblemente afectada. Por otro lado, varias preguntas surgieron de manera inmediata una vez hecho el descubrimiento macabro. ¿Tenía una cinta a la cámara? Y de ser así, ¿cuál era el contenido de la grabación? Todos se encontraban muy ansiosos por lo que Gary hubiera podido grabar. El laboratorio de criminalística procesó cada una de las pruebas y corroboraron que en efecto había una memoria dentro de la cámara. La grabación que en ella se encontró aterró a todos los que la vieron. No puedo imaginar el verdadero horror de enfrentarse contra ello, dice Bill Salerno. The clips begin like all the other clips. Gary's even smiling, but he has no idea what's about to happen. Gary saluda a sus seguidores mientras les cuenta que se halla a 1 día y medio del lugar donde la última vez vio la cabaña. Sin embargo, debe darse prisa porque una fuerte tormenta amenaza con desatarse. No obstante, dice, lo más extraño es que, aunque le falta bastante para llegar, ya ha comenzado a oler el humo, como la vez pasada. Me está dando miedo, asegura, pero no tanto como la última vez. Veremos qué sucede. La última parte del video la graba Gary con la visión nocturna de su cámara. Se le nota ansioso, perdido en medio de la oscuridad y el laberíntico paisaje. Experimentado como es, Gary ha dejado un marcador para poder guiarse durante el día y encontrar el lugar donde ahora se encuentra. Al poco tiempo comienza lo extraño. Wow. El siniestro ruido continúa poblando la noche, incrustándose en lo más profundo de Gary, arrastrándolo a los pozos más oscuros del terror. Sin saber qué hacer, continúa su camino hasta toparse con esto. See cabin, you can see everything else I described in previous videos. No obstante, esto no es lo único con lo que se encuentra. Los ruidos extraños aparecen de nuevo y todo parece indicar que provienen de la construcción. Paralizado por el temor,
Intenta averiguar a dónde se ha ido la hórrida criatura. Es entonces cuando un ruido comienza lentamente a acercarse a su ubicación. Gary se encuentra más allá del pánico. La criatura que lo acecha se esconde en la oscuridad y su cámara solo le brinda una pequeña perspectiva de su alrededor. Se detiene, quizá cavilando sobre lo que debe hacer a continuación, y es aquí cuando la situación se torna peligrosa. Gary desenfunda su arma y comienza a realizar disparos hacia la nada. El ruido se pierde en la inmensidad de la noche, mientras la criatura pulula a su alrededor. Un momento después, Gary revisa su pierna, en la cual presenta una gran herida. A pesar de ello, debe continuar, sobre todo después de divisar la luz de una antorcha a lo lejos. Sin saber dónde ir o qué hacer, Gary se esconde entre los arbustos, procurando pasar desapercibido. Sin embargo, la sensación de amenaza es constante, y la terrible criatura no parece querer abandonar su búsqueda. La noche y el bosque se presentan como una imagen de sus terrores más profundos. Gary, procurando dominar sus nervios, se mueve a través del retorcido lugar, sin darse cuenta que, poco a poco, algo se acerca. Gal Robert reflexiona sobre lo que encontró Gary en las montañas. Por lo que se ve, se puede decir que era una persona con muchas deformidades físicas, y probablemente a esto se deba el lugar que eligió para vivir. Hiking along, almost to the top, over that mountainside. Still some thunder in the distance. Amazing how far you can hike and only seeing a couple of deer. Not much wildlife that I've seen. I'm sure they see me. Stay hidden. But just a lot of sagebrush and trees and peaceful desert. The great thing about Nevada. Wide open spaces. Al enterarse del contenido de las grabaciones de Gary, asegura Gal Robert, de inmediato se inició la búsqueda del lugar donde se encontraba la cabaña. Muchos grupos de influencers intentan encontrar a la persona que aparece en el video para publicarlo en las redes. A pesar de las severas advertencias de las fuerzas del orden, 17 cuentas y canales de redes sociales buscan activamente la cabaña y la persona que se ve en los videos de Gary. Durante el transcurso de esta producción, un grupo en específico afirmó estar en camino de localizar la cabaña y revelar al hombre que se ve en el video. Se comprometieron a presentar sus conclusiones en el año 2022. En memoria de Gary Hinch. Lo último que Kenny Bish le dijo a sus seres queridos fue que partiría de noche a un viaje muy corto y que regresaría pronto. Esto fue el 10 de noviembre del año 2014. Nunca se volvió a saber de él.
El caso real de Kenny sirvió como base para la película Horror in the High Desert, donde un explorador desaparece en busca de una extraña locación en lo profundo de las montañas de Nevada. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad supera con creces la ficción. Así pues, te presento mi nuevo canal, Misterios Complicados, donde narro las historias más sombrías y reales que opacan por mucho algunas historias de ficción narradas en este canal. En pantalla y en el primer comentario podrás acceder a mi primer video, hablando sobre lo ocurrido en el caso real detrás de Horror in the High Desert, el aterrador caso de Kenny Beach. Gracias a los miembros del canal por apoyar económicamente sin complicación y ahora Misterios Complicados. Lo aprecio mucho. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.